Saludos cordiales, mi nombre es Leticia Cuevas. En esta oportunidad vamos a compartir información con respecto a las conclusiones o la conclusión de un trabajo de tesis doctoral. Realmente las conclusiones de los trabajos de investigación reflejan o sintetizan los hallazgos durante el proceso de investigación, los hallazgos claves. Y en esa conclusión también se refuerza y se establece la importancia de la contribución que deja esa investigación a los lectores que vayan a realmente tener la oportunidad de solicitar o investigar en el campo. De igual forma se dejan conclusiones muy claras y memorables en respecto a la temática estudiada, aunque realmente no existe una fórmula perfecta porque va a depender también mucho del autor, del estilo, del tipo de investigación. Las conclusiones efectivas comparten características muy básicas como son el reiterar el propósito de la investigación, el por qué se hizo y el para qué se hizo la investigación. Se destacan obviamente los descubrimientos de dicha investigación, se explican también las contribuciones al campo científico y se señalan lineamientos que pueden ir desarrollando otros investigadores que quieran investigar en dicha área. Entonces vemos que nos da una referencia general de todo lo que fue la investigación, incluyendo obviamente los aportes a la comunidad científica. En cuanto a las recomendaciones derivadas de una investigación, estas se estructuran generalmente en coherencia con el paradigma metodológico adoptado y con los datos analizados, siguiendo la orientación de una literatura de metodología de la investigación en cada caso. En este sentido, podemos decir que dentro de una perspectiva positivista cualitativa, esas recomendaciones van orientadas a los resultados estadísticos principalmente y a la contrastación de hipótesis. En este caso, según Fernández y Batista, estas recomendaciones deben ir orientadas, priorizando las evidencias donde obtuvimos debilidades significativas. En este caso, bajo esta perspectiva, las recomendaciones se formulan como acciones nominativas, técnicas u operativas dirigidas a corregir desviaciones, debilidades y optimizar el desempeño de el punto que se está investigando. En segundo lugar, tenemos el paradigma cualitativo interpretativo. En este sentido, las recomendaciones se apoyan en las categorías y en los temas emergentes del análisis de narrativas, testimonios, vivencias, documentos, alineándose con la idea principal. En este mismo orden de ideas, Deci y Lincoln establece que las recomendaciones en la investigación cualitativa deben orientar cambios que respeten los significados construidos por los actores sociales. Por otro lado, tenemos a Flick, que señala que las recomendaciones derivadas de estudios cualitativos han de basarse en una comprensión profunda del contexto y de las prácticas, evitando generalizaciones simplistas y reconociendo la diversidad de las experiencias. En tercer lugar, tenemos el paradigma mixto. Según Creswell y Clark, estas recomendaciones se elaboran a partir de la integración sistemática de resultados cuantitativos y cualitativos. Estos autores sostienen que deben apoyarse en la convergencia de evidencias numéricas y narrativas, explicando cómo se complementa o cómo se tensiona. De manera similar, autores como Tashakori y Teddy sostienen que las recomendaciones en estudios mixtos
deben reflejar el carácter multifuente de la evidencia y traducirla en propuestas coherentes que articulen diferentes niveles de intervención, sean estos normativo, institucional o comunitario. Por último, el paradigma de la complejidad inspirados en el pensamiento complejo de Morin, quien sostiene que las recomendaciones se conciben como propuestas sistemáticas y multinivel. Este sostiene que las decisiones en contexto complejo deben considerar la interdependencia de los factores y la incertidumbre. Asimismo, de Sousa Santos sostiene que las recomendaciones en estos contextos deben contemplar la pluralidad de saberes y experiencias, evitando soluciones abismales que reproduzcan desigualdades y exclusiones. En conclusión, podemos decir que estos criterios, respaldados por la literatura metodológica y teórica, garantizan que estas recomendaciones no sean una mera lista más de sugerencias, sino un conjunto coherente de propuestas teóricas y empíricamente fundamentadas, alineadas con los objetivos de investigación. Voy a disertar un poco sobre el tema de la ontología del aporte praxeológico. El aporte praxeológico en una investigación doctoral es mucho más que aplicar técnicas o describir procesos. Se trata del punto donde la teoría se encuentra con la realidad y se transforma a partir de ella, convirtiéndose en un puente entre el conocimiento y la acción. Por eso, el aporte praxeológico no es solo un conjunto de recomendaciones, sino es un conocimiento que nace de la práctica analizada de la forma crítica y validada científicamente. Este aporte surge cuando el investigador identifica diferencia entre lo que dice la teoría y lo que ocurre en la práctica y propone nuevas formas de actuar. Es decir, convierte la experiencia en un saber hacer estructurado y útil. Además, debe cumplir con 3 elementos clave: tener una base teórica sólida, dimensión epistémica, tener un propósito de transformación, dimensión teleológica, ser aplicable y organizado en un procedimiento, una dimensión metodológica. Finalmente, su importancia radica en que no solo genera conocimiento, sino que también produce cambios reales. El objetivo de una investigación doctoral no es quedarse en la teoría, sino aportar soluciones que mejoren la realidad social. Las líneas de investigación en el nivel doctoral no son un simple requisito formal. Hablan mucho de lo que es el nivel de madurez intelectual que ha logrado el doctorante, es decir, esa capacidad heurística que tiene de evaluar todo el trabajo que ha venido realizando. Cuando hablamos de ese valor heurístico, nos referimos en el ámbito académico a esa capacidad de lograr nuevos descubrimientos y nuevos horizontes en el ámbito investigativo. Tiene que ver con el tema de romper paradigmas o de abrir brechas en estos paradigmas tradicionales para lograr nuevas teorías o nuevos constructos. Parte del trabajo final de una tesis doctoral no es únicamente hablar de las reflexiones conclusivas o de las recomendaciones. También tiene que ver con esa capacidad de abrirnos hacia nuevos conocimientos. Vamos a ver qué dicen algunos autores al respecto. Para Roberto Sampieri y Cristian Paulina Mendoza,
Las líneas de investigaciones futuras son aquellas que nacen directamente de lo que no se pudo abarcar en la investigación por razones de tiempo, espacio, recursos o de los hallazgos inesperados que requieren una exploración propia. Proponer estas líneas demuestra que el investigador comprende el alcance real de su contribución y la continuidad de su disciplina. Otros autores como John y David Creswell hablan acerca de que las líneas futuras explican cómo otros investigadores pueden construir sobre los cimientos metodológicos o teóricos que la tesis acaba de establecer. En estos estudios cualitativos, como los de corte fenomenológico o teoría fundamentada, suelen surgir de las categorías emergentes que quedaron fuera del objetivo central, pero que revelaron un alto potencial de análisis. Otro autor muy reconocido, como lo es Mario Bunge, habla acerca de que un problema de investigación resuelto adecuadamente siempre genera un nuevo conjunto de problemas. Por lo tanto, una tesis doctoral que pretenda cerrar un tema de manera absoluta contradice la naturaleza de la ciencia. Las líneas de investigación futuras son la evidencia de que el tesista ha sabido insertar su trabajo en el flujo continuo del avance científico. Otro autor, como Roberto Day, indica que una buena discusión debe terminar con una breve conclusión o un resumen sobre la significancia del trabajo y, de forma crucial, definir los trabajos futuros que se proyectan a partir de los resultados obtenidos. Estas líneas de investigación futura debemos presentarlas bajo 3 dimensiones claras. La primera tiene que ver con la línea de profundización teórica. ¿De qué se trata esto? Bueno, aquellos aspectos epistemológicos o categorías que emergieron y que merecen un desarrollo conceptual propio. Otra línea se refiere al diseño metodológico. ¿De qué se trata? Bueno, de emplear la misma metodología pero en otros contextos, con otros sujetos o reforzar con otro tipo de metodología. La tercera y última dimensión tiene que ver con la línea de transferencia práctica, que no es más cómo nosotros los investigadores llevamos esa teoría hacia la práctica, hacia la acción social y cómo logramos que se generen nuevas políticas públicas. Hola, ¿qué tal? Saludos. Me corresponde hablar en esta oportunidad sobre las referencias bibliográficas en un trabajo especial de grado o en una tesis. Debo comenzar diciendo que cuando hablamos de trabajo especial de grado nos referimos al nivel pregrado o al nivel maestría, y cuando hablamos de tesis nos referimos al nivel doctoral. La gestión de las referencias bibliográficas, que ahora no se llaman referencias bibliográficas, se llaman referencias. ¿Por qué? Porque la mayoría de las consultas que se hacen son sobre fuentes electrónicas y no sobre fuentes físicas. Entonces sobreentendemos que cuando hablamos de referencia incorporamos a las fuentes electrónicas y a las fuentes físicas. En esta disertación analizaremos la convergencia entre los estándares internacionales, es decir, el APA séptima edición, y las regulaciones institucionales específicas. En este caso nos atañe a nosotros hablar un poquitín acerca de las normas UNER 2005, como punto de encuentro ineludible para el investigador en su proceso de acreditación científica. Entonces, la bibliografía debe entenderse como el testimonio del diálogo entre el investigador y los autores que le precedieron. Ahora, el uso de las normas APA responde a una lógica de transparencia y fluidez en la comunicación del conocimiento global. Cuando el doctorante estructura su lista de referencias bajo estos parámetros, no solo cumple con un requisito técnico, sino que legitima su posición dentro del espectro de las ciencias sociales, situando su estudio en una cronología de pensamiento vigente. Como la investigación doctoral no ocurre en un espacio epistémico vacío, entonces se desarrolla en un contexto institucional, y este contexto institucional son las normas UNER 2005, que obviamente representan, como ya lo acabo de decir, a la institución, representan la identidad formal de la institución.
Bien, si bien las APA 7 prioriza la simplificación de citas y las referencias para facilitar más la lectura digital y automatizada, y sobre todo el tema de los metadatos, es importante que como investigador doctoral el manejo de estos estilos sea un manejo bastante experto, bastante nivel experto. ¿Por qué? 1. El investigador debe priorizar el rigor bibliográfico de APA séptima edición. 2. La adhesión de las normas UNER es el vínculo que valida entonces la pertinencia institucional de la tesis. 3. La correcta aplicación de ambas normas permite que la tesis se convierta en una pieza de conocimiento organizada, jerarquizada y profesionalmente impecable. Entonces creo que la pregunta sería cómo se hace la praxis, cómo se materializa la sección o el apartado de referencia. Pues bien, se utiliza 3 aspectos muy importantes a saber. 1, que toda la bibliografía se organiza a nivel de sangría francesa. ¿Por qué? Porque la sangría francesa no es un código visual, es decir, no es un simple adorno, sino que tiene una función de permitir al lector escanear de manera rápida y de forma alfabética la lista por apellidos. 2. Las referencias tienen una nomenclatura, una lógica de orden, y es apellido, iniciales, año, título, fuente. ¿Por qué esta nomenclatura? Bueno, porque autor nos está hablando de quién, ¿sí? Se coloca primero como un punto de entrada, porque la fecha nos habla de cuándo, y entonces para APA 7 el año entre paréntesis resalta la vigencia del aporte. 3, el título nos habla de qué, ¿sí? Es el descriptor semántico, y esto muchas veces va en cursiva en títulos de libros o de revistas para distinguir entre la obra y el contenedor. Y 4, los metadatos, que son la editorial, el DOI y el URL, cualquiera de estos. Esto significa el dónde. ¿Qué son los metadatos? Bueno, los metadatos son como el DNI o la cédula del documento, y la editorial obviamente habla del sello que filtró y corrigió el texto. Y por último, comentar algo muy importante. Todo investigador doctoral debe dominar la distinción pragmática entre sistemas. Lo digo de otra manera. Tienes que entender que APA 7 te refieres a humanidades, a ciencias sociales, a gestión, entre otras cosas. Y Vancouver te refieres a ciencias de la salud y a ingeniería. Y cuando hablas de normas UNER o de normas LU o de normas otra universidad, te estás refiriendo a la parte institucional, y que estas últimas coexisten y conviven o con Vancouver o con APA 7 dependiendo del caso.